Vamos a charlar de alquileres. Hay algunas novedades dando vuelta, así que voy a aprovechar que lo tengo en línea al presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, y voy a consultarlo a él sobre estas novedades que están girando en las últimas horas, sobre todo. Roberto, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por la comunicación. Roberto, decía que hay novedades, hay un título al menos que dice que el gobierno está analizando volver a frenar los desalojos y congelar los alquileres. ¿Esto es así? Sí, por ahora sí, es como decís, es un título nada más. Sabemos que el 31 de marzo de este año, bueno, se levantó la medida, bueno, y nosotros veníamos diciendo desde hace muchos meses que la medida debía extenderse porque era lógico y casi obvio de que después de estar un año, bueno, sin trabajar, muchas familias generaron deudas y todavía no habían recuperado todas ellas la posibilidad de volver a trabajar y de pagar las deudas. Entonces, claro, en el marco de esta pandemia, ahora cuando se vuelve a cerrar todo, eso vuelve a quedar a la vista. Pero con un agravante, que es que el decreto venía extendiendo los contratos. Entonces no hubo una política para los contratos extendidos que se vencieron en el marco de la pandemia. Entonces, que generaron deuda, ¿no? Claro, o sea, sí, tanto, digamos, hubo gente que generó deuda con contrato vigente, que todavía tiene vigente, y otros que se venció a lo largo de la pandemia y el decreto El tema es que en las dos situaciones hay familias con deuda y que al levantarse la medida 20 días antes de que finalice, de anunciarse, digamos, obviamente nadie puede conseguir una vivienda tan rápido y nadie puede pagar las deudas que se generaron durante un año. Y ahora mucho menos. Entonces, claro, los propietarios o las inmobiliarias están presionando para que esas familias dejen automáticamente las viviendas cuando en realidad es imposible, primero por la situación de la pandemia, de la situación sanitaria que hay en cada lugar, que cada vez es peor, y peor que el año pasado, y en segundo lugar porque si no pudieran pagar la deuda, mucho menos van a poder pagar digamos, todo el gasto que implica mudarse a una nueva vivienda, pero además con los precios que están imponiendo el mercado inmobiliario, ¿no? Que son altísimos. Desde tu rol de presidente de esta Unión de Inquilinos en la provincia, seguramente tenés muy en claro el cuadro de situación. ¿Cuántos son las personas, las familias que se encuentran en esta situación que estás describiendo? El 40% de los inquilinos. Imagínate, tenemos en la provincia 146.000 inquilinos aproximadamente, y casi la mitad, poco menos de la mitad de esos 146.000, ponele unos, creo que son 58.000, si no hago mal los números, está con deuda en la provincia y están en riesgo de desalojo. Y esta semana y la anterior, desde que se levantó la medida, fue impresionante la cantidad de mensajes y de asesoramientos por la presión, el hostigamiento y hasta las denuncias en la justicia para que las familias se desalojen. Y obviamente nadie quiere estar de ocupa en una vivienda, pero si no tenés el dinero para irte, ¿a dónde te vas? A la calle. O sea, no es o alquilar o la calle, digamos, no hay una tercera opción para muchas familias. Y hoy estamos hablando de muchísimas, imagínate que 58.000 personas es casi el 10% de la población de la provincia de Río Negro. Sí. Y ni hablar, digamos, lo que impacta en la provincia de Buenos Aires, donde está hay 4,5 millones de inquilinos nada más que en esa provincia. Con lo cual, vuelvo a decirte, el problema no solamente, digamos, de regulación del alquiler en sí, sino que también de fondo hay toda una discusión que tiene que ver con el mercado inmobiliario, que es cómo el mercado se va apropiando también de los ingresos, y donde no le importa, digamos, ni la situación de la pandemia, ni la situación económica, ni la situación social de los habitantes de este país. Por eso cuando ellos dicen que son mediadores, es mentira. Porque se la pasaron todo el año pasado pidiendo que se levante el decreto que impedía aumentar los precios. Bueno, ¿qué hicieron? Lograron que se levante la medida y lo primero que hicieron fue aumentar de manera exorbitante los precios y al que no los puede pagar le piden la calle. O sea, le ofrecen la calle como opción. Entonces, eso no es mediar ante las situaciones. Eso en realidad es hacer negocios
con la necesidad de las familias que hoy están muy angustiadas y muy complicadas y que no saben además cómo van a salir de esta situación. ¿Ustedes tienen presencia en toda la provincia, Roberto? Sí, en la mayoría de las regiones, no en todas las ciudades, pero tenemos presencia en Cipolletti, en Roca, en Viedma, en Bariloche y Bolsón, y después, bueno, y en Río Colorado. Y después hay algunos vecinos, por ejemplo en el caso de Conesa, en donde, bueno, dan una mano, digamos, pero no podríamos decir, o por ejemplo Jacobasi, que se da una mano, pero no podríamos decir que hay una organización ahí firme. Pero sí en el resto de la provincia y cada lugar, digamos, se ocupa del asesoramiento de su región. Vos hablabas de un problema de fondo que tiene que ver con la cuestión inmobiliaria sobre todo. También seguramente si lo analizamos un poco más en profundidad el tema, también tiene que ver el problema con la falta de acceso a la tierra, la falta de acceso a la vivienda, ¿no?, que se da desde muchísimo tiempo, la falta de respuesta del Estado, ¿no? El Estado no ha sido capaz desde hace muchísimo tiempo de poder aportar una solución concreta a esa problemática, ¿verdad? Totalmente, o sea, no solamente que, mira, te podría decir que el Estado o los distintos gobiernos que se han sucedido desde la dictadura hasta la actualidad, ni siquiera tuvieron una política errática. O sea, no hubo política, hubo realmente un retroceso, un desentendimiento de parte de los sucesivos gobiernos en lo que es tener una política pública de acceso a la vivienda. Lo que ocurrió en la Argentina a partir de la dictadura es que se desreguló completamente el mercado de acceso a la vivienda a través de un decreto ley de Videla y Martínez de Oz, y bueno, y obviamente que más allá, digamos, de la inmensa cantidad de viviendas que se construyeron, por ejemplo, en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, que se hicieron 1.300.000 viviendas, no hay registro en la historia argentina de la cantidad de viviendas que se han construido. Pese a eso, cada vez hay más inquilinos y cada vez menos propietarios, es decir, se concentra la vivienda y se inquiliniza, digamos, el acceso a la vivienda. ¿Y esto por qué ocurre? Pues justamente porque no se regula el precio del alquiler de las viviendas, porque ocurre lo siguiente, cuando no regulas el precio de la vivienda, el mercado va por el salario y cada vez avanza más sobre el salario de cada trabajador y trabajadora de la Argentina. Para darte un ejemplo, en el año 45, cuando estaban regulados los precios, se destinaba el 4% del ingreso al pago del alquiler. No era un negocio, entonces no había grandes corporaciones, grandes jugadores que compraban tierra y que compraban viviendas y las dejaban vacías para especular con el precio. Eso no ocurría porque no era un gran negocio. En el año 73, donde todavía estaba regulado, se destinaba el 25% del ingreso al pago del alquiler. Vino la dictadura, desreguló todo y hoy estamos en el 54%, digamos, de que se destina del salario al pago del alquiler. Entonces, ¿esto qué significa? Y significa que sin regulación el mercado va aumentando los precios para quedarse con el salario de los trabajadores de la Argentina. Entonces, ningún trabajador ni trabajadora puede, con ese salario comprometido, poder tener capacidad de ahorro para poder comprar o un terreno o una vivienda, y mucho menos acceder a un crédito, porque ningún banco te presta dinero si no lo podés pagar. Entonces, el problema lo tenemos ahí, porque por más que se construyan viviendas, se construyan y se consiga, o se tenga una política para bajar el precio de la tierra, eso no va a ocurrir hasta que no se regule el precio del alquiler. Con lo cual, hablar del precio del alquiler es hablar del cuidado del salario, del ingreso, es hablar también de la regulación del acceso a la tierra, del acceso a una vivienda, a la compra, pero también es hablar de distribución de la riqueza. Entonces, esto es lo que está en juego en este momento, y por eso es tan cruda y sangrienta, te diría, la discusión con el mercado inmobiliario y las organizaciones de inquilinos. ¿Qué significa, Roberto? Estamos charlando con Roberto Díaz, el presidente de la Unión de Inquilinos de la provincia de Río Negro. ¿Qué significa esto del registro de alquileres ante la AFIP? ¿Cómo impacta eso en el mercado inmobiliario, en el precio que se determina de las viviendas y demás? Sí, en realidad no debería impactar en el precio de la vivienda, digamos. Esto es una excusa que pone, digamos, el propio mercado diciendo de que va a subir los precios.
y esto es muy fácil, digamos, de comprobar que no es así, porque si te pones a mirar lo que tiene que pagar, por ejemplo, un alquiler de 45.000 pesos, que es a partir de ese monto en donde se empieza a pagar, por ejemplo, impuesto a las ganancias, solamente pagás 700 pesos entre el monotributo y el impuesto a las ganancias por una renta de 45.000 pesos. Casi nada. Casi nada. Y, por ejemplo, en el caso de un alquiler de 27.500, pagás solamente 219 pesos de monotributo. Con lo cual, digamos, no impacta, digamos, eso. El problema que hay con el tema del registro es justamente de que al estar el 80% de los contratos en negro, entonces el Estado no tiene control sobre la legalidad que hay dentro de esos contratos, que muchas veces tienen, por ejemplo, artículos que dicen que no te devuelven el depósito, o que tenés que pintar la vivienda cuando en realidad eso le corresponde al propietario, porque es parte del mantenimiento de la propiedad. Por ejemplo, tenés artículos donde no te permiten alquilar con hijos, artículos donde todos los costos se trasladan al inquilino. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario, ¿no? Entonces, como todo eso es ilegal, entonces, ¿qué hacen? Lo tienen en negro, te hacen firmar un contrato, nunca lo registran en AFIP, y en realidad lo que está de fondo es, primero, que no quieren que haya control del Estado sobre los contratos para aplicar la ley, y en segundo lugar también no quieren que se sepa quiénes son los propietarios en la Argentina, porque es lo que te decía al principio. Hay una cantidad de viviendas, más o menos 400.000 viviendas, propiedades, que no se sabe de quién son. Entonces, ¿qué significa esto? Y significa que hay pocos dueños que tienen muchísimas viviendas, que son negocios multimillonarios, con una rentabilidad extraordinaria que no aporta un solo centavo al Estado. Y acá no estamos hablando de la persona que tiene un departamentito, 2 departamentos, y complementa con eso sus ingresos. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de grandes corporaciones que hacen dinero, traen dólares del mercado financiero a nivel internacional, hacen plata con plata, digamos, compran edificios completos y los dejan vacíos. Y siguen especulando con el edificio vacío, porque como aumenta el precio en dólares, aunque lo tengas sin alquilar, ya con eso solamente ganan. Entonces también es una forma de blanquear dinero que de otra forma no lo podrían blanquear. Entonces es un gran negocio y toca muchísimos intereses. Entonces, lo que ocurre con AFIP es esto, que al inquilino le conviene, sí, le conviene porque el Estado de esa forma lo podría proteger para poner y adecuar los contratos conforme a la ley, a la nueva ley de alquileres. Y después al Estado le va a servir también porque va a tener dimensión real de la cantidad de viviendas que están a disposición para el alquiler, tener una política pública en función de esa información y también conocer quiénes son los propietarios en la Argentina. No se sabe quiénes son los dueños de la tierra ni los dueños de las viviendas. Entonces, bueno, obviamente, vuelvo a lo que te decía al principio, hay un negocio multimillonario que se desconoce cómo funciona. Claro, claro. Y termina siendo el problema de fondo, en realidad, ¿no? Todo esto que estás describiendo. Roberto, te hago la última pregunta. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia en este tiempo que llevas al frente de esta organización, ¿qué crees que va a ocurrir con este decreto? ¿Habrá nuevamente una excepción para que se puedan frenar los desalojos, congelar alquileres? Justamente por la experiencia que tengo, te puedo decir que es un final abierto. Porque todas las grandes medidas que hemos logrado que se consigan, por ejemplo, la aprobación de la ley de alquileres después de 36 años, la sucesiva extensión de los decretos, sí. Bueno, todo eso fue siempre a último minuto, fue con mucha discusión en el medio, mucho debate con el gobierno nacional, y con, bueno, nada, distintas posiciones también que hay dentro del gobierno, que no son claras y que dificultan muchísimo poder tener, digamos, una política pública en este momento de pandemia. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que para nosotros sería fundamental que extiendan el decreto, porque no podés vos encerrar a la población, permitirle que no trabaje y no generar las herramientas económicas
ilegales para que una familia pueda quedarse efectivamente dentro de una vivienda, no tener juicios, no tener que pagar abogados y no acumular deuda. Entonces, me parece que la salida de esta crisis, que es la más grande que hemos tenido en el mundo y en la Argentina, desde que tenemos memoria como pueblo, bueno, digo, si el Estado no interviene en esa situación, es muy difícil que no se generen situaciones de angustia y de violencia social, porque ha habido también hasta violencia entre los propietarios con los inquilinos. Claro. Entonces, nosotros creemos que es probable, o sea, que sería muy prudente y muy saludable que se pueda extender volver para atrás. Nosotros dijimos todo el tiempo que no había que salir de la medida, y en todo caso, cuando se salga, tenemos que tener una situación sanitaria controlada y después también una situación económica que esté a la altura de las instancias, porque vos no podés levantar el decreto y tirar a la gente a la parrilla diciéndole, bueno, pagá la deuda como puedas, y si no, bueno, tenés que dejar la vivienda y te vas a la calle si no tenés laburo. Eso no puede ocurrir en la Argentina, no puede ocurrir en ningún lugar del mundo. De hecho, los principales países, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, han congelado el precio de los alquileres por 5 años y están subsidiando los alquileres. Y eso, detrás de esa decisión hay una mirada sobre la situación sanitaria. Claro. Y hay un Estado que interviene porque considera que el techo es fundamental para enfrentar una pandemia. Entonces, bueno, lo que creo es que es probable que se extienda. Está muy mal que se tenga que recurrir a una medida, digamos, de emergencia, luego de que le dijimos durante mucho tiempo al Gobierno Nacional y a Jorge Ferraresi, que es el Ministro de Hábitat, que no levante la medida, porque venía una ola a nivel mundial. O sea, nosotros que no somos expertos nos dábamos cuenta de la situación y bueno, lamentamos haber tenido razón realmente. Pero bueno, esperemos que el Gobierno Nacional realmente pueda atender la situación y garantizar en este momento el techo, pero también garantizar el pago de los alquileres, porque los propietarios también necesitan cobrar las deudas. Y eso nosotros lo entendemos, pero no hay forma de que las puedan cobrar si el Estado no interviene y si los propietarios también no empiezan a poder políticas públicas que incluyen también al inquilino. Porque el desalojo no es una solución para ellos momentánea, pero después van a tener que volver a alquilar la vivienda y si la situación sanitaria continúa, bueno, no lo van a poder resolver tampoco. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por esta oportunidad de charlar este tema. Lo vamos a seguir haciendo. Es un tema que interesa a mucha gente. Vos describías el cuadro de situación y hablabas además de la enorme cantidad de rionegrinos que hoy están pasando por este mal momento, ¿no? Porque les toca alquilar y están muy expectantes y mirando de reojo lo que sucede con esta posibilidad, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo para todos los oyentes. Muy bien, charlábamos con Roberto Díaz, es el presidente de la Unión de Inquilinos de la provincia de Río Negro. La analizaba en realidad Roberto, la situación de los alquileres dentro de la provincia, las dificultades por las que atraviesan hoy los inquilinos, la expectativa que tienen acerca de la posibilidad que anunció el presidente, lo dijo a la pasada el presidente Alberto Fernández, de poder hacer que la excepción siga, porque dijo que tenemos que seguir pensando en un mundo excepcional, esto en el marco de la pandemia, la posibilidad de lograr que se sigan frenando los desalojos y congelar los alquileres, algo que se había decretado hace algún tiempo, luego quedó sin efecto y ahora se vuelve a poner la vista y la mirada en esa situación. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hacé tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Mini Mercado Raíces.
Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad Castrol. Bejarano 828, Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255. Lubricentro KR. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.